De ver a Dios, y hoy vamos a cerrar con una historia del Antiguo Testamento increíble, pero para eso quiero sentar una base, y está en Mateo 16:15. Está Jesús con sus discípulos y les dice, entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Porque antes les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y bueno, pues dicen que eres Juan el Bautista, dicen que eres Elías, etcétera. Dice, ok, eso dice la gente, pero ustedes, mis discípulos que están cerca de mí, ¿ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, siempre es Pedro, ¿verdad? Yo no sabemos si lo aventaron o él quiso contestar, pero dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Señor, te damos gracias por esta tarde, esta noche. Hemos tenido un día increíble, nos has hablado de una manera extraordinaria, Señor, y queremos cerrar este día escuchando tu voz una vez más, siendo enseñados por tu palabra. Señor, que este mensaje sea ese cierre ideal, idóneo para todo lo que tú nos has estado hablando en esta serie, Señor, y yo de verdad oro para que así como has estado transformando mi vida y la manera en la que yo me acerco a ti, así a nivel iglesia podamos experimentar esta renovación y sobre todo, Dios, que podamos ser una luz en esta ciudad que pueda proclamar que tú eres bueno. En el nombre de Jesús decimos amén. Qué buena onda, Pedro le atina, ¿verdad? Pedro le atina a la respuesta, dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro pudo haber dicho cualquier cosa, cualquier tontería y lo hubiéramos entendido porque es Pedro. Pero le atina y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo felicita, bendito seas, Pedro, porque esto no te le reveló nadie más que mi Padre. Imagínate cómo se sintió Pedro, dice, una le atiné, de 1000 que riego ya le atiné una, ¿verdad? Feliz estaba Pedrito, ¿no? Pero más adelante, en ese mismo capítulo, versículo 22, entonces Jesús les dice, me van a arrestar, me van a matar, me voy a ir. Y entonces Pedro lo llevó aparte, versículo 22, y comenzó a reprender a Jesús. Pedro regañando a Jesús por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Y Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí, porque ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Yo creo que Pedro, como traía ese impulso de una buena, de que le había atinado, entonces, yo creo que Pedro sintió que ya todo lo que él decía fluía al Espíritu, ¿verdad? Y entonces Jesús les anuncia su muerte, que lo van a apresar, todo lo que va a pasar. Y Pedro, con esa misma fe de que ya le atinó una vez, se pone a decirle, no, jamás te acontezca eso a ti, no lo vamos a permitir. Y Jesús le responde, aléjate de mí, Satanás, me estorbas. Porque no ves las cosas desde la perspectiva de Dios, sino desde tu perspectiva. O sea, después de felicitarlo y de decirle, Pedro, esto te lo reveló mi Padre. Y después le dice, tu perspectiva me estorba. Imagínate cómo se sintió Pedro después de ese momento, ¿no? Y yo no sé tú, pero todos alguna vez nos ha pasado algo parecido, ¿no? Que la regamos completita, bien y bonito así, o sea, la derramamos entera, como dicen, ¿verdad? Que nos avergüenza, nos da pena. Y vemos a Pedro. Imagínate que le respondes a Jesús después de que te diga, aléjate de mí, Satanás. O sea, no le dijo tu suegra, tu nombre es Satanás, ¿no? Mi peor enemigo, lo comparó con su peor enemigo. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Por qué en un momento tiene una revelación tan gloriosa, tan clara, que Jesús lo felicita y adelantito se deja llevar por no sé qué y recibe un regaño ejemplar y monumental, ¿verdad? De decir que eres bendito, a decirle aléjate de mí, Satanás? ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro sufrió lo que le vamos a llamar esta noche el efecto estrobo. Estrobo. No estorbo, estrobo. Si no veniste en la mañana no sabes de qué estamos hablando.
¿Qué es el efecto estrobo? Este efecto es un efecto que encontramos en la Biblia que nos quiere confundir. Siempre nos confunde. Ahora, a lo mejor tú no sabes lo que es un estrobo. Bueno, le pedí a los muchachos de iluminación que nos ejemplifiquen un efecto estrobo. Para los que no sepan, eso es un efecto estrobo. Ponlo más machinzote así, que nos maree, mijo. Así como el de Pikachu que provoque ataques epilépticos. Así. Pues ahí no se ve tan acá, ¿verdad? Como que el Pablito no le está echando ganas, pero ese es un efecto estrobo. Fíjate en esta lámpara de aquí en particular. Mira, me voy a poner frente. ¡Ajo! No, o sea, está cañón, o sea. Eso es un efecto estrobo, es luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, de una manera muy constante, muy rápido. Eso es un efecto estrobo. Ahora, sí, pásaselos para que vean lo que se siente. Así, ¿no? Eso es un efecto estrobo. Ahora, imagínate un cuarto pequeño, no sé, de unos 3x3, y donde la iluminación es así. Entonces imagínate que vas caminando en un ambiente donde es desorienta. ¿Verdad? De hecho, el efecto estrobo se usa en los conciertos, en los eventos para causar cierta sensación, pero la realidad es que el efecto estrobo desorienta, ¿verdad? Y ahorita voy a explicarte más a detalle de qué se trata. Otro momento donde Pedro tuvo este efecto, este tipo de confusión, ocurre, yo no sé si recuerda la historia de Ananías y Zafira, es una historia también que podríamos analizar muy interesantemente a la luz de esta serie, pero no lo vamos a hacer porque ya fue mucho. Pero recuerdas que Ananías y Zafira mienten y no a Pedro, le mienten a Dios, caen muertos. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo los mató. Yo ya tengo mis reservas, yo digo que no fue así, pero así nos lo narra el Nuevo Testamento. Entonces, Pedro, con esa experiencia de lo que pasó con Ananías y Zafira, tiempo después se encuentra con un mago. ¿Te acuerdas de Simón el mago? Alguien que ha leído el Nuevo Testamento. Y Simón el mago trata de comprar los dones espirituales con dinero. Dice, Pedro, dime cómo le haces para bautizar en el Espíritu. Te pago una lana, véndeme la franquicia, la receta. Yo quiero bautizar a la gente con el Espíritu Santo. Entonces Pedro, con su experiencia previa, le regaña a Simón el mago. ¿Y qué le dice al final? Tu dinero perezca contigo. ¿Te acuerdas? ¿Y qué dice la Biblia que pasó? Nada. ¿Se murió Simón? No. Yo creo que Pedro se quedó así de, oye, ¿qué pasó? Pues si Ananías y Zafira se murieron, era ¿no? ¿Me explico? O sea, ahorita vas a entender bien de qué estoy hablando, pero quiero que veas en Pedro en particular esos dos momentos de efecto estrobo. Se ve más marcado en el Antiguo Testamento. Las personas del Antiguo Testamento vivían bajo un efecto estrobo espiritual. ¿Qué quiere decir? En un momento veían la luz gloriosa de Dios, de su gracia, de su amor, de su misericordia, pero en el instante siguiente eran rodeados de oscuridad. Y en el segundo siguiente luz de Dios, y en el que sigue oscuridad del diablo, y es un efecto que te desorienta y no te deja ver la realidad de una forma clara y consistente. Yo te decía, imagínate un cuadro de 3x3 con esta luz así, e incluso tú vas a caminar y no vas a ver tu movimiento de tus manos continuo, sino vas a ver así como, ¿no? O sea, la realidad no se discierne de una manera clara, crea confusión, no se ve de una manera consistente. Y el Antiguo Testamento en partes produce el mismo efecto. En un momento vemos la gloria y el amor de Dios brillando, y al siguiente momento su amor es eclipsado por la ira y la oscuridad de Satanás. Ahora, la tragedia es que ellos pensaban que ambos eran Dios. Tanto la luz como la oscuridad, ellos se lo adjudicaban a Dios. Ellos pensaban que Dios era tanto luz como oscuridad. Escucha esto, siempre que las obras de Satanás se confunden con Dios, está el efecto estorbo presente. O sea, siempre que tú leas en el Antiguo Testamento estos pasajes que hemos estado hablando donde dices, híjole, fue Dios, fue el diablo, es porque está presente este efecto estrobo en aquellos que nos registraron estos eventos. Ahora, Jesús eliminó este efecto para que nosotros
podamos ver claramente la imagen de nuestro Padre Celestial en todo su amor y en toda su pureza. Jesús vino a eliminar esas partes de oscuridad y a través de Él ver todo en perfecta luz, ¿verdad? Dice Jesús que toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, ¿verdad? Ni mudanza, ni variación. O sea, las palabras no están ahí nomás porque sí, ¿verdad? Toda cosa buena viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra. Pero para los personajes del Antiguo Testamento, tanto la luz como la sombra representaban a Dios. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 45, verso 7. Esto lo escribió Isaías. Dice: yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo soy el Señor que hace estas cosas. ¿Te das cuenta cómo Isaías en el Antiguo Testamento ve provenir de Dios tanto lo bueno como lo malo? Dice que Dios crea luz y también oscuridad, pero en el Nuevo Testamento vemos que dice que en Él no hay sombra, ¿verdad? Solamente luz. Aquí Isaías nos dice que Él envía buenos tiempos y también los malos. ¿Por qué Él dice esto? Porque están bajo este efecto estrobo, que nosotros somos libres de ese efecto por lo que Jesús hizo. Jesús vino, erradicó la sombra y ahora podemos ver a Dios. Dice Jesús: ¿quieres saber cómo es Dios? Veme a mí. Ya no veas a Moisés, ya no veas a los profetas, olvídate de eso, veme a mí. En la mañana Daniel nos leía un pasaje donde los fariseos le decían: nosotros no somos discípulos de ese Jesús, somos discípulos de Moisés. ¿Ah? Pues pobrecitos, yo soy discípulo de Jesús. Lamentablemente no lo dicen abiertamente, pero muchos pastores, muchos cristianos son más discípulos de Moisés que de Jesús. Son más discípulos de los profetas del Antiguo Testamento que de Jesús, a pesar de que Jesús nos dice: yo soy la imagen completa de Dios. Este versículo de Isaías contradice así, nada más rápidamente, Santiago 1.3 y Juan 1.5. No están en pantalla, pero en Santiago dice que Dios no tiene conexión alguna con el mal. Y en Juan 1.5 dice que Dios es luz y que en Él no hay oscuridad. O sea que Isaías está hablando desde una perspectiva un poco equivocada. En el capítulo 3 de la serie hablamos de que la revelación va siendo progresiva y que tiene más peso lo que se escribió conforme más se acerca al tiempo de Jesús, ¿verdad? Entonces, hablamos que Moisés pues tenía una revelación nublada de Dios. Isaías tenía una revelación un poco más clara. Pero aún Isaías vemos que dice cosas como esta: Dios crea la luz y la oscuridad, viene lo bueno y lo malo. Porque todavía estaba nublada la revelación, no era completa. Y después leemos a Santiago, a Juan que te menciono, que niegan lo que Isaías dice, pero ellos lo escriben después ya de Jesús. Entonces, ¿quién tiene más peso? ¿Lo que diga Isaías o lo que dice Santiago, Juan o cualquiera de los escritores del Nuevo Testamento? Obviamente, porque ellos ya nos están hablando desde una perspectiva de Jesús, de Cristo Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento tenían una imagen de Dios que incluía las obras de Satanás, porque creían que Dios era totalmente soberano en su creación y que no tenía ninguna oposición. Esto también lo hablamos en el capítulo pasado. Los creyentes del Antiguo Testamento no tenían referencia de toda la oposición espiritual que Dios tiene. Ellos creían que solo existía Dios y ángeles. Entonces imagínate, todo lo sobrenatural que pasaba, si ellos no conocían la existencia del diablo, de Satanás, de los demonios, si pasaba algo sobrenatural, ¿a quién se lo adjudicaban? A Dios. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento mucho de lo que el diablo hace, vemos que se lo están adjudicando a Dios. Pero el Nuevo Testamento hace una gran corrección, revelando el reino de Satanás como enemigo del reino de Dios. Ok, entonces hoy vamos a terminar esta serie analizando a Moisés y las plagas de Egipto, porque es un pasaje, es una historia bien interesante. Pero antes de entrar en las plagas y en qué papel jugó cada uno, vamos a ver el efecto estrobo en la vida de Moisés. Este mismo efecto que vimos en Pedro, que en un momento tiene un flash de revelación divina y al siguiente momento oscuridad total.
En un momento es influenciado por el Espíritu Santo y en el siguiente momento Satanás. Porque ¿quién inspiró a Pedro a decirle a Jesús que no fuera a la cruz? Pues suena gacho, pero Satanás. O sea que sabías que tú y yo podemos ser influenciados por Dios o por Satanás. Y podemos en un momento estar hablando de parte de Dios y al siguiente estar hablando de parte del enemigo. Entonces tenemos que tener cuidado con qué voces estamos escuchando y a quién le estamos haciendo caso. Porque si a Pedro le pasó, pues a mí me puede pasar, ¿verdad? Entonces yo no quiero que un día Jesús me diga, aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? Vamos a ver en la vida de Moisés uno de muchas veces que le pasó el efecto Stroh. Números capítulo 20, versículo 7. El pueblo tiene sed, están en el desierto y le piden agua a Moisés. No se lo piden de una buena manera, son quejosos, son molestos y le piden agua. Entonces Números 27 dice, y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella va a brotar agua. Y de la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Aquí vemos el amor y la bondad de Dios dándole indicaciones a Moisés para proveer y saciar la sed de su pueblo sediento. ¿Sí lo alcanzas a ver? Si mis hijos tienen sed y me piden agua, ¿qué voy a hacer? Pues les voy a dar agua. No les voy a dar vinagre, ¿verdad? Si mis hijos me piden agua, les voy a dar agua. Y dice la Biblia que yo soy malo. Y entonces Dios, siendo bueno, el pueblo tiene sed. Es obvio, están en el desierto. Dios no está loco, ya vimos que no es bipolar. Entonces le da instrucciones a Moisés. Ve con Aarón, háblale a la roca y la roca les va a dar el agua suficiente. O sea, es un Dios, un Padre amoroso proveyendo lo que sus hijos necesitan. ¿Qué pasa? Versículo 10. Luego Moisés y Aarón mandaron llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros, así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Vemos que la frustración de Moisés, vemos que el enojo de Moisés, o sea, porque el pueblo sí era molesto, eran especiales, ¿verdad? Eran un detalle, ¿verdad? Entonces, están ahí, exigen agua, pero vemos que Dios no se molesta por eso. O sea, Dios entiende, tienen sed, están en el desierto, han caminado, han vagado. Moisés ve, háblale a esa roca y te va a dar agua suficiente para todos. Pero vemos que Moisés recibe esa instrucción en la luz de Dios, en la fase de luz del efecto Stroh, pero al siguiente instante se deja influenciar por su propia frustración, por su propia ira, obviamente influenciado por Satanás, y entonces hace lo que vemos, le habla al pueblo de una manera áspera, de una manera grosera, e incluso les dice, ¿qué les tenemos que sacar agua? Pues fue lo que Dios te mandó, hijo. Claro que tienes que sacarles agua de esa roca. Y en vez de hablarle a la roca, vemos que Moisés en un arrebato de berrinche le pega a la roca. Dios cumple su palabra. A Dios lo que le interesaba era saciar la sed, ¿verdad? Entonces, a pesar del berrinche de Moisés, vemos que Dios provee el agua. Pero ¿cuál es el resultado? Que el pueblo cree que Dios está molesto con ellos. Porque Moisés es el representante de Dios ante el pueblo. Mi hermano, tú y yo somos representantes de Dios en esta ciudad. Y no podemos, por nuestra frustración, por nuestro cansancio, por nuestro berrinche, darle a la gente una mala imagen de Dios. No podemos, no tenemos derecho. El pueblo se queda con una imagen de chin. Sí nos dieron el agua, pero ya no digas. ¿Me explico? A que si Moisés hubiera actuado en otra actitud, eso hubiera sido una bendición y el pueblo hubiera estado contento y a lo mejor se vuelven menos molestos, ¿verdad?
Pero la imagen de un padre amoroso que cuida a sus hijos se ve dañada y ahora ven a un Dios impaciente y molesto. Y vemos que esto es una constante en Moisés. Que Dios le da indicaciones, pero Moisés muchas veces se deja llevar por su frustración. ¿Y qué es lo que consigue? Que hasta hoy, escucha eso, hasta hoy por lo que él escribió, desde su equivocada perspectiva, muchos de nosotros tenemos una imagen equivocada de Dios, así como la que Él le mostró al pueblo de Israel. Por eso te digo, tú y yo somos en esta ciudad, no yo, no el pastor, no los líderes, no mi staff. Nosotros como iglesia somos los responsables de darles a esta ciudad, a tus vecinos, a tus familiares, la imagen de Dios. ¿Cuántas veces nosotros somos los primeros en atacarlos? Ay, es que tú y esa virgencita que tienes ahí, a ver cuándo la quitas de ahí. Pura maldición en tu casa con esos monos. Me sacudo los pies. Y entonces la gente, ¿sabes qué piensa? Pues que Dios está peleado con ellos. O al menos que nuestro Dios es distante y es enojón y es todo lo que todo mundo cree, pues. ¿Te das cuenta? ¿Por qué el mundo no puede entender que Dios es bueno? Porque tú y yo hemos hecho un muy mal trabajo. Porque tú y yo como Moisés muchas veces dejamos que nuestra frustración sea la que hable en lugar de mostrar el amor y la bondad de un Dios que está pendiente de las necesidades de su pueblo. De un Dios que quiere saciar la sed, de un Dios que quiere saciar el hambre y a veces la saciamos, pero de mala gana, de mala cara, ¿verdad? Y entonces la gente cree que Dios está enojado. Entonces vemos Moisés bajo el efecto estrobo, escuchando la voz de Dios en luz y de repente escuchando la voz de Satanás en oscuridad. Entonces este mismo efecto ocurre en las plagas, con las plagas de Egipto. Ahora, antes de entrar en las plagas, quiero que nos centremos un poquito en Satanás. Por ahí el otro día en las redes pusieron, ¿por qué habla tanto de Satanás? Y, pues porque lo tenemos que conocer, es nuestro enemigo. Dicen que al enemigo hay que mantenerlo cerca, no que lo queramos cerca, pero hay que saber cómo se mueve, ¿no? Entonces estamos hablando de Satanás porque estamos exponiendo sus mentiras para que no nos engañe. Entonces, Satanás, este cuate, ya lo hemos hablado, quiere destruir a toda la raza humana. Él quiere acabar con todos. No importa, escucha, no importa si son israelitas, no importa si son egipcios o no importa si son mexicanos. Él quiere acabar con todos. Dice Jesús que Satanás es asesino desde el principio. Y yo te lo decía el capítulo pasado, si no fuera por la gracia y la protección de Dios, aún en los pecadores, Satanás ya hubiera acabado con media humanidad, si no es que más. Si todos los planes de Satanás le funcionaran, mi hermano, estaríamos perdidos. Pero la gracia de Dios nos cubre. Si fuera por el diablo, la humanidad ya habría sido exterminada. Si Satanás pudiera matarnos, ya lo habría hecho. Así. Si él pudiera matarnos, ya lo habría hecho desde hace tiempo. Ahora, ¿cómo trabaja Satanás? En su ansia de destruir, en su ansia de matar, de asesinar. ¿Cómo lo hace? Es bien fácil. Lo que hace Satanás es que tienta al hombre para que peque. ¿Por qué? Porque el pecado le da derecho a herir al hombre. ¿Vamos bien? O sea, Satanás quiere destruir al hombre. ¿Cómo lo logra? Lo tienta para que peque. ¿Por qué? Porque si el hombre peca, eso le da permiso de lastimar al hombre. ¿Vamos bien? Según la ley, el pecado le da acceso a herirnos en varios niveles, desde enfermedades hasta desastres, desde pobreza hasta epidemias, etc. Para Satanás todo se trata acerca de encontrar un acceso. Todo su rollo se basa en encontrar una rendija, un hueco por donde entrar. Es lo que el Nuevo Testamento le llama no le den lugar al diablo. ¿Lo has leído? No le des lugar al diablo, es decir, no le abras un huequito porque una rendija que le pongas, este compa se mete. ¿Me explico? Entonces, así es como trabaja él. Entonces, vamos a ver el caso de Egipto y las plagas y todo lo que pasó. Te voy a hacer una pregunta. ¿Habrá algo
que sucedió en Egipto, que ellos hayan hecho, que le dio acceso a Satanás para brincarse la protección de Dios? ¿Habrá hecho algo Egipto para que Satanás tuviera permiso de dañarlos? Vamos a pensar específicamente en la peor de las plagas que fueron, yo creo que es la peor, en la de la muerte de los primogénitos, la última, ¿verdad? El ángel de la muerte pasea por Egipto y quita la vida a todos los niños primogénitos, al primero que nació de todas las familias, ¿verdad? Ponte a pensar, Egipto hizo algo que bajo la ley de ojo por ojo le diera el derecho a Satanás de asesinar a todos los primogénitos. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando nació Moisés. Cuando nació Moisés, Faraón da una indicación de que todos los niños que nacieran en esa temporada debían ser asesinados. Éxodo capítulo 1, versículo 15. Después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Sifra y Puá. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo, versículo 22. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Entonces vemos que Egipto efectivamente cometió un pecado, un crimen, que a la luz de la ley de ojo por ojo, el diablo tenía derecho de hacer precisamente lo que vemos que ocurrió con las plagas, ¿verdad? Egipto manda matar a todos los niños. ¿Cómo los ataca Satanás? Matando a todos los niños. En este caso a los primogénitos. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, este pecado nacional fue una puerta abierta para que Satanás se cobrara ojo por ojo. Pero no solo eso, Egipto tenía muchos pecados, desde tener esclavos al pueblo de Dios, como su idolatría de dioses falsos, etcétera, ¿verdad? ¿Y cuál era el plan de Satanás? El plan de Satanás era destruir lentamente a Egipto a través de las plagas y en el proceso hacerlos enfadar para que ellos mataran a los hebreos. No es un plan tan malo, ¿eh? El cuate sí le piensa. Velo. Él está acabando con los egipcios. ¿Por qué? Porque ellos le dieron derecho por sus pecados. Entonces su plan es a través de plagas acabar con ellos. A la vez que en este escenario, ¿quién se supone que está trayendo las plagas? Dios, ¿por medio de quién? De Moisés. Moisés levanta la vara y ocurre una plaga, ¿verdad? Entonces, híjole, a ver si lo cachas. Satanás está detrás de las plagas y ahorita lo vamos a reafirmar. Es él el que está. ¿Por qué? Porque ya te lo dije, él quiere matar a todos, sean egipcios, hebreos, mexicanos, lo que sea. El pecado le da derecho a entrar. Y vemos que casualmente, en este asunto, por ejemplo, de los niños, Egipto había pecado exactamente de la manera que lo pagó. Entonces Satanás tiene su plan de a través de las plagas ir destruyendo a Egipto poco a poco. Y en el proceso, como Moisés está haciendo el medio, hacerlos enfurecer para que ellos terminen con los hebreos. Es un plan para él de ganar. Terminan todos muertos y él feliz. ¿Te das cuenta? Es un plan brillante. ¿Qué fue lo que no le funcionó? El hecho de que la protección de Dios sobre Israel no lo permitió. Porque Dios estuvo guardando a Israel. De hecho, Dios le advirtió a Faraón que se arrepintiera, que los dejara ir. Porque Dios sabía que entre más Faraón se pusiera necio, peor les iba a ir. No es que Dios mandara las plagas, Dios sabía lo que el diablo estaba haciendo. Y si tú no te arrepientes, amigo, te va a ir peor. Arrepiéntete, déjalos ir y hasta tú te vas a salvar. Vemos a Dios advirtiéndole. Si Faraón hubiera hecho caso, la protección de Dios sobre Israel yo creo que se hubiera extendido aún a los egipcios. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. ¡Yujú! Dios no quiere que ninguno se pierda y eso incluye al faraón.
Y eso incluía a los egipcios. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué hay de Moisés? Que al parecer él es el conducto a través del cual estas plagas se desatan, ¿verdad? Cierta y lamentablemente Moisés fue el conducto. Moisés fue el conducto de las plagas. Pero no fue poder de Dios el que Moisés estaba activando, sino el poder del enemigo, porque Satanás tiene el poder para muerte y destrucción. Dios tiene poder para dar vida y para crear, ¿verdad? Lo hemos hablado constantemente. Tienes que ver todo esto que estoy hablando desde la perspectiva de toda la serie, todos los versículos que hemos leído, hablado, donde Jesús dice yo doy vida, donde dice que el Satanás es destructor, es asesino, etcétera. ¿Me explico? Desde esa perspectiva tenemos que leer esto. El que tiene poder para destruir es Satanás. El que tiene poder para bendecir y dar vida es Dios. Entonces, si estas plagas se están destruyendo, ¿de dónde provienen? Dilo con confianza, de Satanás. Y todo lo que ocurre para bendición, ¿de quién proviene? De Dios. Capítulo 1, Dios es bueno, el diablo es malo. Todo lo bueno que llega a mi vida proviene de. Todo lo malo que llega a mi vida proviene de. Es lo mismo que vemos en estas plagas, ¿verdad? Moisés fue el conducto, lamentablemente. ¿Por qué? Por el efecto estrobo que vemos que ocurrió. En un momento Moisés está escuchando la voz de Dios y al siguiente está escuchando la voz del enemigo. Ciertamente Moisés fue el que las echaba a andar, pero estaba activando el poder de Satanás. Y esto es muy triste y nos debería tener en alerta. Porque Satanás, que es destructor, asesino, escucha esto, disfruta usar momentáneamente siervos de Dios confundidos que hagan su trabajo sucio. Satanás disfruta usar siervos de Dios confundidos para hacer su trabajo sucio. ¿Qué trabajo sucio podemos hacerle al diablo? Propagar sus mentiras. Como lo hemos hablado muchas veces como ejemplo en esta serie. Viene un temblor, viene una calamidad y en vez de proclamar la bondad de Dios, ¿qué decimos? Fue Dios, esto es juicio de Dios. Y le echamos a Dios la culpa de cosas que el diablo hace. Y en el capítulo 1 vimos que el primer pecado fue escuchar la voz de Dios antes que la voz del diablo antes que la voz de Dios. Y de esa manera el diablo ha engañado a toda la humanidad. Entonces, esto que pasó con Moisés, mis hermanos, pasa todo el tiempo. No porque uno sea hijo de Dios y no porque uno esté caminando con Dios está exento de ser engañado. Y está el caso de Pedro. En un momento recibe al Espíritu y le dice tú eres el Cristo, y al otro habla en nombre de Satanás. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. ¿Te das cuenta? Esto es algo que debemos tener cuidado porque vemos pastores declarando maldiciones, propagando mentiras sobre juicios de Dios, sobre las naciones, hasta parece que se deleitan en la destrucción de otros. Y me recuerdan a Jonás, ¿te acuerdas de Jonás? Que Jonás va y a regañadientes les predica, se salvan y se enoja. Por eso no quería ir, porque sabía que tú eres bueno y los ibas a perdonar. Por eso no quería ir, ¿te das cuenta? Y todavía el muy mala onda, todavía que Dios ya los perdonó, se sienta en una ladera al día siguiente a esperar a ver si de última Dios los destruye. Imagínate, o sea, con sus palomitas, esperando a ver si caía fuego del cielo sobre Nínive. ¿Te das cuenta? O sea, y él era el profeta, y él era el hombre de Dios. ¿Cuántos pastores y cristianos Jonases hay hoy en día? Que se deleitan en la destrucción de los pecadores. Y lamentablemente se deleitan porque creen que Dios es el que está destruyendo. Pero no se dan cuenta que están aplaudiéndole a Satanás. Satanás destruyendo y ellos aplaudiendo. Juicio de Dios. La semana le enseñé a mi esposa una publicación. Un pastor de aquí de la ciudad, amigo mío, publicando una sarta de tonterías. Dices, por eso la gente no cree. Un Dios así, claro que ni yo me acercaría.
¿Y cuál es el resultado? Un mundo culpando a Dios por la maldad que Satanás comete. Entonces, ¿qué pasa aquí en las plagas? Siempre, escucha esto, siempre que Moisés realizó un milagro que salvó, sanó o liberó, estaba siendo inspirado por la luz de Dios y escuchando la voz de Dios. Pero cuando Moisés realizó un milagro que lastimó, mató o destruyó, estaba siendo influenciado por la oscuridad y escuchando la voz de Satanás. Lo mismo que pasa con nosotros. No abras los ojos así. Cuando somos inspirados e influenciados por Dios, hacemos cosas buenas. Cuando somos inspirados por el diablo, hacemos cosas terribles. Y Moisés, desafortunadamente, fue influenciado por el enemigo. Y ahorita te lo voy a demostrar de una manera más contundente. Porque vemos que Dios advirtió, Satanás destruyó. Dios protegió, Satanás asaltó. Dios redujo los efectos de las plagas para que Faraón se arrepintiera. Satanás endureció aún más su corazón. Pero David ahí dice que Dios endureció el Faraón para que no se arrepintiera. ¿Verdad? Cualquiera me puede decir, oye, la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Yo te voy a hacer, si tú estás pensando eso, te voy a preguntar esto. Leyendo toda la Biblia, de tapa a tapa, ¿tú me puedes decir que Dios va a endurecer el corazón de alguien para que no se arrepienta? Leyendo, ¿verdad que no? Es absurdo. ¿Cómo Dios va a endurecer el corazón de alguien para que se arrepienta si dice que Dios quiere que todos se arrepientan y que ninguno se pierda? Es absurdo. Pero es que ahí lo dice, sí, pero lo escribió Moisés hace miles de años. Y la revelación ha ido progresando y ha ido creciendo. Y el Nuevo Testamento nos dice eso, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan, y todos se arrepientan, incluye a Faraón. Entonces no me puedes venir a decir que Dios endureció el corazón de Faraón, porque no es verdad. Dios quería salvar a Egipto, Dios quería salvar a una Faraón. Por eso tantas veces le advirtió: deja ir a mi pueblo, déjanos ir, solo quieren ir a adorarme. Entonces, porque esto se pone difícil, ¿desechamos todo el Antiguo Testamento como un error? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que hacemos? Basamos nuestras creencias en toda la Biblia, filtrando el Antiguo Testamento con los lentes del Nuevo Testamento. ¿Me entiendes? O sea, no vamos a desechar el Antiguo Testamento. Es un error, Moisés estaba borracho, no supo lo que escribió. No. Hay muchas cosas buenas, pero tenemos que filtrar. Si el Antiguo Testamento dice que Dios endureció el corazón de Faraón, yo tengo que comparar eso con el resto de la Biblia. ¿Qué me enseña? Y podemos llegar a la conclusión de que Dios jamás endurecería el corazón de alguien para que se arrepienta. ¿Te das cuenta? Entonces podemos llegar a la conclusión de que ¿quién endureció el corazón de Faraón? Satanás, aunque diga que fue Dios. Pastor, eso es muy arriesgado. Hace el último capítulo vimos que Samuel dice que Dios tentó a David. El escritor de Crónicas nos dice que Satanás lo tentó. Hay esas contradicciones en la Biblia. ¿Deja por eso de ser la palabra de Dios? No. Pero tenemos que crear nuestras doctrinas en base a todo el contexto, ¿me explico? Y tenemos que aprender del Antiguo Testamento filtrado a través del Nuevo. Jamás, escucha esto, jamás tomamos el Antiguo Testamento como doctrina absoluta. No. Y esto es lo que muchos pastores hacen. Toman pasajes del Antiguo y lo levantan como una doctrina, y eso no puede ser. Porque si hacemos eso, vamos a mostrar a un Dios de forma equivocada, como lo hizo Moisés. Estos pastores les dan agua y alimento al pueblo, pero con molestia y enojo. Y entonces la gente se queda con una imagen equivocada de Dios. Y eso tiene tanto que ver, hermano. Yo te lo decía en el primer capítulo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué me llevo 4 sesiones hablando de esto y siendo un poco repetitivo? Porque depende de cómo ves a Dios, es la manera en la que tú te vas a conducir en la vida. Y sigo repitiéndotelo.
Hay pecados que tú puedes superar solo con entender que Dios es bueno. Eso te libera. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera escuchado la voz de Satanás respecto a las plagas? ¿Qué hubiera pasado? Yo me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado si Moisés no escucha a Satanás y no levanta su vara para soltar las plagas? ¿Qué crees que hubiera pasado? Satanás las habría desatado de cualquier manera. ¿Por qué? Porque el derecho ya lo tenía, por el pecado del pueblo de Egipto. Entonces Satanás tenía el derecho. Ahora, ¿por qué usar a Moisés? O sea, si Satanás podía hacerlo por su cuenta, porque lo podía hacer, ¿por qué usar a Moisés? ¿Ah? Para crear confusión. Y hasta por pura diversión. Para crear confusión. ¿Y le funcionó? Claro que le funcionó. ¿Por qué usó Dios a Moisés? Para confundirnos. Para que miles de años después le enseñáramos a nuestros hijos que Dios abrió el mar para salvar al pueblo y después lo cerró para ahogar a cientos de soldados. Una mentira. Y vamos a hablar por último del Mar Rojo. Si me ayudas con el piano, mister. Hablemos del milagro del Mar Rojo. ¿Quién abrió el mar para que los israelitas pasaran a salvo? Eso está fácil. Dios. Dios abrió el mar para salvar a su pueblo del ejército egipcio que los perseguía para matarlos. Ese es Moisés siendo influenciado por la luz y activando el poder salvador de Dios al levantar su vara. Y Moisés está en la fase de luz del efecto estrobo. Entonces Moisés levanta, activa el poder de Dios para salvación y un milagro espectacular. El mar se abre en dos, hace un camino de tierra seca para que el pueblo pase y escape de sus enemigos. Pero la pregunta del millón, ¿quién cerró el mar para que el ejército egipcio se ahogara? Vamos a leer Éxodo 14, 22. Dice: entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes, pon atención a esto, poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. ¿Y qué pasó? Los egipcios dijeron: salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Pon atención. Dios torció las ruedas de sus carruajes y ellos, no se me distraigan, pongan atención. Esto es importante. Dios tuerce las llantas de sus carruajes y los egipcios ya habían decidido dejar de perseguirlos. ¿Te das cuenta? Ellos dicen: dejémoslos, no tiene caso, Dios está con ellos. Vámonos de aquí. No sé si alcanzas a ver lo que Dios está haciendo. Dios está protegiendo a Israel sin que nadie muera. Los está regresando a la playa sin que nadie perezca. En este punto no había necesidad de matarlos para que Israel fuera salvo. Ellos ya se habían rendido. No había necesidad de que Moisés cerrara el mar. Ahora yo te pregunto, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Jesús habría dejado que las aguas los mataran? Piensa un momento que es Jesús quien está ahí con Moisés. ¿Sabes qué hubiera hecho Jesús? Jesús hubiera dejado que volvieran a sus casas con vida. Porque ya el pueblo ya estaba fuera de peligro. Ya no los estaban persiguiendo. Estaban regresando a la orilla. ¿Qué pasó entonces? Que Moisés escuchó la voz equivocada. Y quizás su deseo de venganza, su deseo, no sé,
Pero Moisés baja la vara para que las aguas caigan sobre ellos y los matara a todos, sin necesidad de que nadie muriera. ¿Te das cuenta? No fue Dios, no fue Jesús, no fue el Espíritu Santo, no fue el amor que ama a sus enemigos. Mira, a Jesús trataron de matarlo varias veces y nunca lastimó a nadie. Se abría paso frente a ellos sin que nadie lo tocara. Y al contrario, nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por los que nos persiguen. Dios ya había rendido al ejército egipcio. No había necesidad de que nadie muriera. Pero la necedad del corazón de Moisés, el no escuchar fino la voz de Dios, lleva a que Moisés baja la vara y todo un ejército que tenía familias, que tenían hijos esperándolos, y jamás regresaron. ¿Te das cuenta? Aún en medio de esta persecución, la gracia de Dios manifestándose no solo con su pueblo, eso es obvio, aún con los enemigos de su pueblo, teniendo misericordia de ellos. Es increíble. Quiero terminar con Éxodo 33, 18. Muchas veces hablamos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y que en su trono hay gloria y la gloria y la majestad y el esplendor de Dios. Y vemos aquí en Éxodo 33, 18, Moisés le hace una petición a Dios. Dice, entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Tu gloria, quiero ver tu gloria, Dios. Ahora es interesante porque la Biblia nos dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Así lo dice, que Moisés hablaba cara a cara con Dios como quien habla con un amigo, ¿no? Pero aquí vemos que Moisés le pide, muéstrame tu gloria. Y Dios le responde, no puedo hacer eso, porque ningún ser humano puede ver mi gloria y seguir viviendo. O sea, nuestro cuerpo no está diseñado para soportar la gloria de Dios. Y tú puedes decir, no, pastor, pero yo he sentido la gloria de Dios en este lugar. Sí, pero hay niveles de gloria. Y una vez escuché al pastor Enrique Bremer y me dio mucha risa. Él decía, a veces estamos en la presencia de Dios y sentimos su presencia y durísimo. Y dice, en realidad nomás fue que pasó el ala de un ángel. Es un ángel, ni siquiera es Dios y tú ya estás acá. ¿Ya? Imagínate la presencia de Dios, no la aguantaríamos. O sea, yo sé que yo la he sentido su presencia, pero estoy seguro que es un nivel muy bajo de su gloria. Porque si Dios nos visitara, no lo aguantaríamos, nos moriríamos. Estos cuerpos no están diseñados para mirar la gloria de Dios. Entonces Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Dios le dice, ningún hombre puede ver mi gloria y seguir vivo. Y en el versículo 19 mira lo que dice Dios. O sea, Moisés le pide ver su gloria. Y mira lo que Dios responde. Haré pasar delante de ti toda ¿mi qué? Mi bondad. Esa gloria eso que eso es el ala del ángel, nada más. Esa gloria que los ángeles la ven y solo pueden decir, santo, santo, santo. Esa gloria que es indecible, que es terrible, que es magnífica, no es otra cosa que su bondad. Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, haré pasar mi bondad delante de ti. Y mira, vamos a seguir leyendo. Haré pasar mi bondad
Cuando pase mi gloriosa presencia, que es lo mismo que su bondad, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas las espaldas, pero no se verá mi rostro. La gloria de Dios tiene todo que ver con su bondad, con lo bueno que Él es, con lo inmensamente y puramente bueno que Él es. A veces pensamos en su gloria como algo etéreo, algo raro. Mi hermano, la gloria de Dios es su bondad. Si Él es glorioso, es porque es bueno. Y Moisés, vemos que la bondad de Dios en todo su esplendor y gloria pasaron frente a Moisés, pero él solo pudo ver las espaldas de Dios. Por eso el actuar de Moisés fue errático, porque aunque Dios pasó su bondad delante de él, él solo vio una parte, un vestigio, lo que su humanidad alcanzaba a resistir. Porque si Moisés hubiera visto toda la bondad de Dios, uno se muere, y en el caso que no se hubiera muerto, hubiera tenido la mejor revelación. Jesús no hubiera podido decir que nadie más había visto al Padre. Jesús hubiera tenido que decir, Moisés y yo conocemos al Padre. Pero Jesús lo dijo así, nadie ha visto nunca al Padre, solamente yo. Entonces, tú y yo ahora, esto es lo increíble, hermano. Moisés no la vio, los profetas no la vieron, pero tú y yo ahora tenemos la revelación completa de Dios. Que Dios es bueno. Jesús es la imagen completa de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que produce su fruto de amor en nosotros, su fruto de bondad en nosotros. Tenemos el poder de representar la imagen de Dios a otras personas. Ellos deben ver a Dios a través de ti y a través de mí. Y esta es la frase del día. Siempre que lastimamos a nuestros enemigos, en lugar de bendecirlos y perdonarlos, estamos escuchando la voz equivocada. Siempre que lastimamos a nuestros enemigos, en lugar de bendecirlos y perdonarlos, estamos actuando como Moisés, levantando la vara para que el mar los sepulte. Deja de esconder la mejor noticia que este mundo jamás ha escuchado. Dios es bueno y fuiste hecho a su imagen. O sea que debemos de ser bondadosos. Por eso el fruto del Espíritu incluye amor, pero también incluye la bondad. Y esto me hace pensar cuántas veces habré escuchado la voz incorrecta y he dañado a otras personas cuando lo que Dios esperaba es que yo los amara. ¿Cuántas veces he escuchado la voz equivocada y he dañado gente en vez de mostrarles el amor de Dios? ¿Cuántas veces Dios abre mares de salvación? Dios abrió este manantial para salvación. No seamos nosotros quienes lo cerremos para destrucción. Esta casa, esta iglesia, este manantial, Dios lo abrió para salvación, para mostrarle su bondad y amor a esta ciudad que necesita desesperadamente la gracia de Dios. Tú eres parte del plan. No cierres este manantial con tu mala actitud. Al contrario, acerca a aquellos que necesitan la gracia de Dios. Iglesias legalistas ya hay demasiadas. Necesitamos ser una iglesia que refleja siempre y en todas las maneras posibles que Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Hay alguien que pueda gritar eso? Dios es bueno. Vamos una vez más. Dios es bueno. Amén. Gracias, Dios. Gracias por tu bondad.